Entonces, vamos a ver. Me faltan dos partes. Es recuperación. Es como dije, reutilizar, por ejemplo, quizás el alambre, los metales. Dice, y otros materiales. Por ejemplo, aquí dice, es el proceso de rescatar en su forma original los materiales para volver a utilizarlos en el mismo proceso o en aplicaciones secundarias. Es decir, por eso dice, en su forma original los materiales, volver a rescatarlos para volver a utilizarlos en el mismo proceso. Es decir, si se recupera el alambre, pues ocuparlo en las mismas aplicaciones. Dice, o en aplicaciones secundarias. Entonces, como dije, los materiales a veces se ocupan, ya se están ocupando, incluso para construcción, material de construcción. Digo, estos materiales de desecho, ya se procesan, incluso se han ocupado un poco para material de construcción. No totalmente, pero sí, en una parte. Luego dice disposición final. En el depósito de los residuos en un lugar en forma definitiva, la recolecta de basura es uno de los procesos que conlleva costos elevados y representa aproximadamente 80% del total de los recursos que se destinan a las urbes y municipios, y depende de cada ciudad, estado y país. Como dice, una vez recolectada la basura, los camiones vierten los residuos en tiraderos a cielo abierto, rellenos sanitarios o lugares específicos para su recuperación, transformación y reutilización. Ahorita vamos a ver qué son cada uno de estos. Por ejemplo, qué es un relleno sanitario. No es como los de, digo, como los de las casas, no, es distinto. Ahora, entonces copien estos dos. Si tienen dudas, pregunten. O si tienen comentarios, también digan, pueden decir. Bueno, copien estos dos párrafos, estos dos conceptos. Profe, ¿qué es lo que tenemos que copiar? Estos dos párrafos. Ah, ok, gracias. Sí, si no van a comentar algo, apaguen su micrófono.
Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Sí, profe, yo ya acabé. Sí, profe, yo también. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí está parte del proceso y transformación de residuos. Bueno, como dije, puede ser mecánico bueno, mecánica o compactación. Dice, implica fragmentar las sustancias contenidas en la basura, así como mezclarlas para formar un producto relativamente homogéneo. Homogéneo significa que es casi, bueno, aquí relativamente significa, relativamente homogéneo significa que es casi igual en todas sus partes, que es prácticamente lo mismo en todas sus partes, o que todos los bloques son más o menos del mismo material. Por eso dice relativamente homogéneo. Casi todo, hagan de cuenta que se hacen bloques. Entonces todos los bloques más o menos son del mismo material. Y como dije, son reutilizables, ya sea para construcción o para otras cosas. Esa es la reducción mecánica y compactación. Bueno. Después, incineración, el que quizás más se conoce. Consiste en quemar la basura en un horno. Bueno, en ocasiones hay gente que quema la basura. Bueno, que está prohibido, pero ese también es incineración. Al aumentar la temperatura, los residuos se secan y después alcanzan su punto de inflamación. Luego se introduce aire y combustible para llevar a cabo una combustión adecuada. Ahí está, finalmente las cenizas y los residuos son extinguidos y evacuados. Algunas cenizas, algunas, no todas, pueden ser abono para las plantitas, para los árboles. Bueno, entonces, pero sí, en el proceso causa mucho dióxido de carbono.
también este proceso contamina a la atmósfera. Bueno, entonces, sí, todo proceso, pues sí, tiene su coste, no solamente su coste económico, sino también contamina un poco el ambiente, el mismo proceso para almacenar o para procesar la basura. Ese mismo procedimiento, ese mismo método puede causar contaminación. Bueno, entonces, ahora vamos con pirólisis. Dice, se diferencia de la incineración porque en el proceso hay ausencia de aire. Durante esta fase, los materiales orgánicos de poco valor y térmicamente inestables se transforman en compuestos de alto contenido energético. Es decir, la diferencia es que este fuego no se produce por oxígeno. Bueno, para que algo se queme, requiere oxígeno. Bueno, pero este procedimiento no requiere oxígeno. Por eso requiere de los compuestos, dice, térmicamente inestables. ¿Sí? Ahí hay compuestos que se pueden producir combustión, que se pueden quemar, porque solamente al aplicarles quizás un poco de calor y ya se queman. Bueno, a ver, copien estos tres. Copien, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, entonces, como dije, la pirólisis se ocupa, por ejemplo, para degradar llantas, neumáticos. Entonces, y la diferencia es que es ausencia de aire. Entonces se degradan ¿cómo se dice? El material de las llantas por medio de elevación de temperatura y sin ausencia de aire para que no se quemen. Bueno, simplemente se degradan aumentando la temperatura y se procura hacer un vacío, que no haya aire. Y así, para que así se degraden y no produzcan gases muy tóxicos. Sí produce gases, sí produce, pero no tan tóxicos. Como si se quemaran así al aire libre. Bueno, entonces, después está la hidrólisis. La hidrólisis es reaccionar un cierto residuo, una cierta basura, no todas, con agua. Eso es de eso se trata, de hacerlo reaccionar con agua. También obviamente aquí se desperdicia mucha agua, pero bueno, esto más que nada se ocupa para compuestos orgánicos. Aquí dice, la celulosa se convierte en azúcares. La celulosa, por ejemplo, de papel, etcétera, que posteriormente se fermenta con ácidos a altas temperaturas para obtener etanol y otros productos, incluyendo residuos que pueden ser utilizados como fertilizantes. Ahí está. Como son materiales orgánicos, se pueden utilizar después es como fertilizantes. Cuando se les aplica este proceso, ya se pueden ocupar como fertilizantes, porque son materiales orgánicos, como la celulosa, papel, cartón, ¿qué más? Pues sí, cartón, papel, y todo material que pueda venir pues, de las plantas, ¿no? Bueno, y ya se vuelve a ocupar como fertilizante. Bueno. Después vamos a ver oxidación. Esta oxidación produce una combustión, es una combustión, una quema, se puede decir quema, pero controlada, de tal manera que no produzca gases muy tóxicos, porque hay materiales que al quemarse, como las pilas, producen gases muy tóxicos. Entonces, a través de esta oxidación, dice, consiste en emplear agentes oxidantes u oxígeno a temperaturas elevadas para transformar los componentes orgánicos de los residuos sólidos en compuestos orgánicos más simples, como algunos ácidos utilizables, ácido acético, ácido fórmico, ácido oxálico, dióxido de carbono y agua. Entonces, sí, si no, este método es para materiales que al quemarse producirían un gas muy tóxico, contaminarían mucho la atmósfera. Y ya se aplica esta oxidación, este método, para producir gases quizás no tan tóxicos como dióxido de carbono. Sí contamina, pero al menos no es tanto como si no se usara.
¿sí? Pero puede producir gases más tóxicos si no se ocupa este método. A ver, entonces copien. Ah, bueno, y de una vez. O bueno, copien estos dos por mientras. Copien estos dos. Entonces sí, al quemar otros tipos de basura podrían hacer mucho más daño. Entonces estos métodos sí contaminan, pero producen el menor daño posible. ¿Se entiende? Ah, bueno, copien. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Ahorita hacemos más comentarios. Bueno, de una vez copien hidrogenación. Hidrogenación dice, vamos a leer el concepto y ahorita lo explico. Es la hidrogenación catalítica con CO2 y agua a temperaturas entre 300 y 400 grados centígrados. Obviamente, aquí ya es vapor, es vapor. Y altas presiones de materiales celulósicos que contienen los residuos sólidos. Se obtienen materiales orgánicos, entre paréntesis, aceites ligeros. También se puede obtener un cierto tipo de petróleo. Se le llama petróleo sintético. El punto es que aquí se procesan plásticos. Aquí se procesan plásticos, varios tipos de plástico, y de acá, al hacerlos reaccionar con agua, con vapor de agua, y monóxido de carbono, y también dióxido de carbono, se puede obtener petróleo sintético. Se le llama sintético porque no es como el petróleo de la tierra, es otro petróleo. Pero también sirve, es útil. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, en las primeras fases, los primeros años, todos sus aviones y tanques los manejaban con petróleo sintético, les echaban petróleo sintético. Y ya después, cuando fueron avanzando, se hicieron con los pozos de petróleo y ya de ahí es cuando se pudieron impulsar. Ya pudieron prescindir del petróleo sintético y usar petróleo normal. Ahora, entonces sí, ese petróleo sintético sí, se puede ocupar, es útil. No es así no es así inservible, sino que sí, también puede ser utilizable. Van a ver, copien. De hecho, incluso sería una mejor solución a la basura que, bueno, que dicen que hacerlo combustible. Bueno, más que nada debería hacerse petróleo sintético. No es que la basura se vuelva combustible, como andan diciendo. Si me dijeran que se puede hacer petróleo sintético, bueno, ahí sí les creería. Pero si dicen que la basura hay que hacerla combustible, ahí sí no les creo. No, 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 no se puede. O es muy difícil, muy, muy difícil.
Bueno, copien esos tres. Copien. Listo, profe, ya lo copié. Bueno, gracias. Bueno, entonces, sí, eso del petróleo sintético de Alemania, yo lo dice, por ejemplo, en una grabación que ya liberaron de Hitler, donde le está conversando con me parece que es el militar o el general de Finlandia, no me acuerdo de qué país, que está hablando sobre, bueno, que sí, que bueno que tomaron los pozos de petróleo porque si no, no hubieran podido avanzar más, porque todo lo usaban, lo que utilizaban era petróleo sintético. ¿El cuál es este? Que se utiliza, se reobtiene del plástico y de varios materiales, materiales orgánicos. También se puede obtener de materiales orgánicos, de papel, cartón, etcétera. Pero obviamente se requiere demasiado, no es como el petróleo normal, se requiere cantidades muy grandes. Y también es un coste, tiene un coste alto. Bueno, luego dice extracción, vamos a ver. Y luego vamos a ver composteo, el famoso composteo, que es que se ha oído mucho.
Bueno, ahorita ya se va a cortar, bueno, empiecen a copiar y ahorita explico después en la otra sesión a las 11. Empiecen a copiar extracción.